Vamos a ver el bosquejo de esta tercera lección, el poder del Jesús exaltado. Sobre esta lección ya presenté un comentario reforzado con citas del Espíritu de Profecía, comentario que ha sido publicado el día martes. Ahora pasemos a ver el bosquejo, es decir, el resumen de las ideas principales de este estudio. Y comenzaremos recordando el texto central que está en Efesios 1, 19 y 20. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. El apóstol Pablo está haciendo énfasis al poder que tiene nuestro Señor, poder que está a nuestro alcance, si podríamos decirlo así, y Pablo desea que nosotros accedamos, nosotros conozcamos ese poder. La oración es el medio, la oración es la herramienta, pero también otros hábitos que como cristianos nosotros tendríamos que desarrollar. De eso habla la lección y en este bosquejo lo vamos a presentar a través de estos 3 puntos o 3 objetivos. Lo primero que vamos a ver es el Cristo resucitado y exaltado. Luego estaremos estudiando la importancia de la espiritualidad, los hábitos que nosotros tendríamos que desarrollar. Y por último hablaremos de la oración, cómo y por qué. Vamos a hablar entonces de estos 3 puntos en nuestro objetivo. Recuerden también que las diapositivas de este bosquejo, como las del comentario que se publicó el día martes, están disponibles para que ustedes puedan descargarlas. Comencemos a desarrollar los objetivos de nuestro bosquejo. Hablemos del Cristo resucitado y exaltado. Estas 2 declaraciones son fundamentales porque no solo nos recuerdan que Cristo es Dios, no tuvo origen, no fue engendrado, no fue creado. Él es Dios. Y dentro de su obra encontramos 2 declaraciones claves que el apóstol Pablo resalta. En primer lugar, el Cristo resucitado. Recordemos que el Señor Jesús, estando vivo, dijo: yo tengo poder para poner mi vida y volver a tomarla. Es decir, para que o lo iban a entregar a la muerte, pero Él iba a resucitar porque en Él está la vida. Eso dice Elena de White. No necesitó nuestro Dios de ayuda para que Él vuelva a la vida. No necesitó. En segundo lugar está el Cristo exaltado como Dios en el cielo, Efesios 1:21. Este punto se da, por así decirlo, cuando Cristo llega al cielo. En Hebreos se detalla un poquito más y es exaltado al lugar que siempre le correspondió, su trono en los cielos. Entonces, ¿qué nos muestra Pablo con estos 2 puntos? Que el Señor Jesús es un Dios todopoderoso, que está sobre todo poder. Y por último, Pablo dice que este Cristo resucitado tiene tanto poder que aún venció a la muerte. Este Cristo exaltado en los cielos, sentado en el trono de Dios, es colocado como cabeza de la iglesia. Aquí hay un desprendimiento importantísimo porque nosotros podemos vivir si perdemos ciertas partes del cuerpo. Esto es obvio, pero es importante recordarlo. Pero sin cabeza no podemos vivir. Como cristianos, como iglesia, nosotros no podemos depender del pastor, nosotros no podemos depender de los administradores, de los líderes. Como iglesia nosotros dependemos de Cristo y tenemos que aprender a depender de Cristo. De esto reforzaremos en el siguiente objetivo, pero el hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia, por un lado nos recuerda eso, nuestra dependencia es de Dios. Y en segundo lugar, que es Dios quien nos guía, es Dios quien nos orienta, quien nos conduce. Y esto es lo que debería ser una realidad en nuestra vida. Entonces, uniendo todo esto, se reconoce el poder y la autoridad de Cristo ante todo el universo. ¿Qué significa esto? Que todo el poder y la autoridad que pueda existir están sometidas y sujetadas a Cristo. Aún Satanás está sometido a la autoridad de Cristo. No es que le obedece, pero él conoce sus límites. Y no va a pasar esos límites porque ahí está Dios. En segundo lugar, todo el señorío que tiene nuestro Señor, Dios lo ha dispuesto para ayudar a la iglesia, para socorrernos a nosotros, para ayudarte a ti.
Por eso Pablo dice, tanto poder hay en el cielo, tanto poder tiene nuestro Dios, y todo ese poder nosotros deberíamos de conocerlo. Y ese conocimiento no solo es algo teórico, no solo es un conocimiento que uno dice, ah, sí, Dios es poderoso. Esa expresión conocer implica algo práctico, es decir, en tu vida tú deberías de experimentar el poder de Dios. Y a esto cabe recordar que nuestro Señor Jesús también es el Creador. Entonces, no podemos imaginar el poder de nuestro Señor. Pero lo que la lección y la oración de Pablo, y lo que él escribe en su carta, se resume en el hecho de que tú puedes acceder a ese poder. Tú puedes hacerlo. Y para esto se necesitan hábitos que vamos a ver a continuación y por supuesto la importancia del orar. Vamos a ver ahora el segundo objetivo. En este segundo objetivo hablaremos sobre los hábitos espirituales, cuidar una vida espiritual, pidiéndoles ya disculpas si se está filtrando algún ruido del ambiente, algún ruido de la calle. Bien, veamos lo primero. Pablo desea que nosotros podamos conocer dicho poder, todo lo que hemos hablado en el primer objetivo. Pero para esto nosotros solo podremos conocer si desarrollamos hábitos espirituales. Y entre esos hábitos quisiera resaltar el estudio de la Biblia. El conocimiento de Dios es importante y esto es lo que dice Pablo en Efesios 1, 17 al 19. Conocer más a Dios es importante y más que importante es necesario para nosotros conocer a Dios. Pero esto solo se consigue a través del estudio de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de hábitos espirituales, hay algo que resalta acá: el estudio de la palabra de Dios. Voy a enumerar estos 4 puntos que en tu lección tú vas a encontrar, si no me equivoco, en el día lunes, estas definiciones. Y esto es lo que uno encuentra y debe de ir desarrollando cuando estudia la Biblia. En primer lugar, disfrutaremos de las promesas que están cargadas de esperanza. También aceptaremos la gloriosa herencia que Dios tiene. Aceptar y saber que hay algo para nosotros. En tercer lugar, conocer y experimentar su gran poder. Es decir, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú comienzas a repasar la Biblia, vas a encontrar esto: las promesas, la herencia de Dios, las riquezas de su poder y por supuesto desarrollaremos una comprensión cada vez más creciente de Cristo. Esto, ¿cómo es posible? A través del estudio de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que al disfrutar de las promesas, tú vas a recordar lo que Dios hizo y en consecuencia podrás creer en lo que Dios hará. Porque si Él cumplió sus promesas en el pasado, cumple en el presente con lo que ha prometido, entonces vamos a creer lo que Dios tiene preparados para nosotros en el futuro. Recordaremos en cuanto a la herencia, no solo que Dios tiene algo grande para nosotros que Él está preparando en el cielo, también recordaremos que nosotros somos esa herencia. Es decir, tú eres valioso, querido amigo. A los ojos de Dios tú eres valioso, tu familia, tus hijos, lo que tú tienes, poco o mucho, es valioso. En tercer lugar, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Cuando Pablo explica conocer y experimentar su gran poder, tenemos que pensar o entender que esto se refiere a lo que Dios puede hacer en nuestra vida, más que pensar en un poder explosivo, radiante, de hacer grandezas. Tenemos que entender algo: tú y yo necesitamos ser transformados, tú y yo necesitamos ser renovados, restaurados. Y solos no podemos hacerlo, solos tenemos deseos, tenemos anhelos, pero nuestra triste naturaleza pecaminosa nos hace retroceder. Ahí entra el poder del Espíritu Santo. Si tú quieres conocer la plenitud del poder de Dios, entonces lo primero que tendríamos que desear es ser transformados. Y ahí el Espíritu Santo comienza a hacerlo en nuestras vidas. Y por último, necesitamos un encuentro personal con nuestro Señor, no un encuentro congregacional o familiar, porque de eso lo hacemos muchas veces a la fuerza, lo hacemos por obligación, por X motivos, pero tú necesitas un encuentro personal con Dios. Por eso es importante, apreciado amigo, el estudio de la Biblia. Y algo que ya
pedí en videos anteriores es que no te limites únicamente a estos bosquejos, a estos comentarios. Tú tienes que estudiar tu Biblia. No te limites al decir, no, yo ya tengo a alguien que lo hace y ahí yo estudio, ahí yo tengo. No, tú necesitas una lección física, no en internet. No lo hagas. Necesitas una física en donde tú puedas dedicar momentos exclusivos al estudio de la palabra de Dios. Comienza a desarrollar hábitos espirituales, querido amigo, con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el último de estos 3 objetivos. La oración juega un rol fundamental en todo lo que hemos hablado. Nosotros cuando leemos la Biblia escuchamos la voz de Dios, nosotros cuando leemos la Biblia escuchamos su palabra. Pero con la oración nosotros nos presentamos ante Dios. Ahora, en la oración que hace Pablo en Efesios 1 del 15 al 23, este nos deja lecciones claras de lo que debemos hacer al orar. Antes de que tú presentes tu pedido, considera lo que viene, considera estos 2 puntos. Número 1, primero alaba a Dios. Dedica tiempo para adorar a Dios en tu oración. Si vas a orar, si vas a dirigirte a Dios, pues reconócelo como tu Dios. Reconoce a Dios como el Creador, como el Salvador. Reconoce a Dios como el que sustenta la creación. Hazlo como el que te cuidó. Tenemos que reconocer quién es Dios en nuestra vida. Tenemos que reconocer quién es Dios en nuestra experiencia personal o también lo que tú has leído en la Biblia o lo que has escuchado, pero tienes que adorar a Dios. Y luego de la adoración, tenemos que ser agradecidos a Dios. Aún en momentos muy duros, debemos acercarnos a Dios con gratitud. Hay muchos motivos por los cuales agradecer a Dios. Y si por alguna razón no encuentras, debido a un problema, al dolor, no hay un motivo que justifique el agradecer a Dios, pues dile, Señor, la verdad tendría que agradecerte, pero no sé de qué agradecerte, todo está mal, tengo problemas, la situación se está complicando, Dios mío, ¿de qué te puedo agradecer? Pero ahí recuerda, Señor, tú me estás escuchando. Y gracias porque te das esa humillación de escucharme, Señor. Entonces, practica la gratitud. 2 puntos. Adora a Dios cuando comienzas a orar y luego agradece a Dios. Agradece. Pablo hace eso y muestra gratitud a Dios. Una vez que tú has hecho esto, entonces comienza a presentar tus pedidos. Pero antes de hacer esos pedidos, antes de que presentes tus necesidades, ¿por qué no intercedes por otras personas? ¿Por qué no practicas la oración intercesora? ¿Te das cuenta de algo aquí? Mientras tú estás orando, lo primero que muchos hacemos es ir directo a nuestro pedido. Señor, necesito esto. Señor, quiero esto. Señor, me hace falta esto. Pero ahora estamos viendo que todo eso, es decir, que el yo está pasando a un segundo o a un tercer plano. Y esto precisamente es algo necesario. Es decir, tenemos que eliminar el egoísmo de nuestra vida. Y qué mejor que luego de adorar y de agradecer a Dios, intercedemos por otras personas. ¿No te parece increíble esto? La oración realmente es importante. Ahora, viene el momento de presentar nuestros pedidos a Dios. Pero aquí hay algo que necesitamos entender. No oramos para hacer saber a Dios lo que necesitamos o porque Dios desconoce nuestra situación. Cuando yo oro y le pido algo a Dios, no es para que Dios recién se entere lo que yo estoy pasando. Dios ya lo sabe. Recuerda lo que vimos la lección anterior. Adán y Eva pecaron y esto no sorprendió a Dios. Él ya sabía que iban a pecar, ya sabía que iban a fallar. Y en consecuencia había una solución. Ahora, si tú estás viviendo un momento duro, si tú estás viviendo un momento demasiado fuerte, ten la seguridad en primer lugar que Dios sabe lo que tú estás pasando y en segundo lugar que Él ya tiene preparada la salida. Entonces, ¿para qué es la oración?
La oración tiene como propósito fortalecer nuestra relación con Dios. Por eso en Efesios 5:17 Pablo dice, oren sin cesar, oren constantemente. Es decir, tienes que tener un relacionamiento constante con Dios. Al entender, por ejemplo, que Dios, a pesar de lo minúsculo que soy, me atiende, esto fortalecerá mi fe, fortalecerá mi amor, fortalecerá mi gratitud a Él. Porque en un universo tan vasto, y nuestro mismo planeta es grande, la Tierra es gigante para nosotros, en el cual somos pequeñísimos, y ahí Dios nos conoce, ahí Dios nos ve. Entonces, cada vez que tú oras a Dios y entiendes esto, hay un universo grande, hay un planeta grande, y a pesar de eso, Dios me ve. Entonces eso va fortaleciendo tu fe, fortaleciendo tu amor a Dios. Recordamos sus promesas, leí la Biblia, estudié la Biblia, recordé sus promesas y comienzo a recordar. Entonces yo comprendo que Dios es justo y perfecto y dejo todo a su control. Dejo todo a la providencia de Dios. Así aprendo a confiar en Dios. Aprendo a pedir la voluntad de Dios sobre lo que yo deseo o considero. Me gustan mucho los salmos que estamos leyendo porque en muchos de estos capítulos David está presentando su necesidad a Dios, pero David no le dice, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. David le dice a Dios, haz justicia, actúa conforme a tu verdad. David le dice, y todos los pueblos te alabarán porque mostrarás tu justicia. Entonces, nosotros tenemos que orar no solo para decirle a Dios esto necesito, sino para que tú aprendas a depender, a confiar, a relacionarte con nuestro Dios. ¿Te das cuenta que tenemos motivos para ser agradecidos, para adorar y llevar a otros a Dios a través de la oración intercesora? Hay motivos, querido amigo, para ser agradecido a nuestro Dios. Por eso recuerda, la oración es el medio que me prepara para recibir las respuestas de Dios. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición que es la oración. Y tendríamos que armar todo un sermón o toda una semana para hablar de la oración. Querido amigo, dedica tiempo a conversar con tu Creador, con tu Salvador, con tu Redentor. Finalmente, ¿qué hacer? Es necesario tomar decisiones, dedicar tiempo para el estudio de la Biblia. Debemos estimar aquel momento como uno de los más anhelados del día para escuchar la voz de Dios, sobre todo las primeras horas de cada día. Dale tiempo a Dios, dale tiempo a su palabra. Y también necesitamos dedicar tiempo a la oración, apartarnos unos momentos de las tareas y entrar en la presencia de nuestro Dios. Para estar, como vuelve a redundar aquí, ante su presencia. Así es que, querido amigo, estudia la Biblia, ora, practica la oración tal como hemos visto y, por supuesto, continúa con esta serie de lecciones, con la próxima lección, la cuarta, que titula ¿Cómo nos rescata Dios? No dejes de estudiar tu Biblia, querido amigo, no dejes de estudiar tu lección. Y de esta manera terminamos el bosquejo de esta tercera lección. Queridos amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos, por brindarnos tu confianza. Que Dios te bendiga, un gran abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad.